Buenas muchachos, ¿cómo están todos? Vamos a entrar a un nuevo tema. Estamos en la unidad 4, estrategias de comunicación del marketing integral. En la anterior clase habíamos visto la temática de la publicidad y ahora vamos a entrar a las relaciones públicas, a las estrategias de las relaciones públicas. Vamos a primeramente conocer dónde se origina esto de las relaciones públicas. Las relaciones públicas, dice, son una disciplina y un campo de estudio autónomo. Muchas personas lo relacionan esto exclusivamente con el tema del marketing, la promoción, la comunicación, pero como ven acá es más bien autónoma, es decir, es una disciplina que tiene sus propios matices, sus objetivos, que es complementaria, sí, por eso dentro de los planes de marketing siempre hay una cápite que habla de esto y además es que es muy útil. Van a ver a lo largo de esta lección lo importante que es esta temática, pero hay que tener en cuenta eso, ¿no? Que como es autónomo, incluso hay especialidad en esto, ¿no? Incluso en otros países hay carreras que se especializan solo en el tema de relaciones públicas, ¿no? Sin que esto signifique que estén en las áreas de marketing, de comunicación y demás. Entonces dice, el publicista e inventor austriaco-estadounidense Edward Bernays fue quien inventó a principios del siglo XX este concepto, ¿no? de las relaciones públicas. Su importancia durante la Gran Depresión, iniciada en 1929, fue significativa como mecanismo para reivindicar la labor empresarial y su aporte al sistema económico. Este señor, Edward Bernays, es considerado el padre de la propaganda. Eh, no sé si ustedes distinguen el concepto de propaganda con publicidad. La diferencia sustancial es que la publicidad es dar a conocer un producto, que ya lo hemos visto, ¿no? Es que la gente sepa que existe, sus características, por qué lo necesitas y demás. Sin embargo, la propaganda es básicamente lo mismo, pero la propaganda es exclusivo de los temas políticos, religiosos. Esa es la gran diferencia. Entonces, cuando un gobierno, por ejemplo, dice, no, yo hago obras para todos y doy empleo y no sé qué, eso no es publicidad, porque no es un producto, son acciones, son políticas. Entonces, en ese caso es propaganda. Cuando una iglesia X te dice, únete a mi iglesia, que es el camino a la salvación, que es la única vía ¿no? de llegada al cielo, no sé qué, eso también es propaganda, no es publicidad porque no están vendiendo un producto, te están vendiendo la salvación. ¿No? Pero bueno, este señor es bastante polémico, ya hay mucha gente que lo considera el padre, más que el padre de la propaganda, lo considera el padre de la manipulación, porque supuestamente él ha enseñado a manipular a la gente justamente con estos mensajes, ya sea de un gobierno y demás. Y otros lo consideran más bien una persona bastante inteligente, audaz y que ha logrado descifrar muchos elementos que hacen que no sé, un gobierno, un candidato, un presidente, un gobernador pueda de alguna manera influir en la gente, ¿no? Que no necesariamente es malo, creo yo, depende cómo lo vayas a utilizar. Yo creo que él lo que ha dado es un arma, como dice acá, ¿no? La propaganda es el arma exclusiva de un gobierno invisible. Yo creo que él ha dado un arma, es así como un cuchillo, y que depende de ti cómo lo utilices, ¿no? O sea, si lo utilizas para cosas positivas, como, no sé, cortar un pan, cortar la fruta y alimentar a la gente, es algo bueno. Pero si lo utilizas el cuchillo para asaltar, para apuñalar personas, es algo malo.
Entonces yo creo que él solamente ha puesto la herramienta y ya, bueno, depende de las personas, ¿no? Cómo la utilicen. Y bueno, este tema que habla acá de la Gran Depresión fue un evento, ¿no? Un evento significativo del siglo XX que ha significado una gran crisis económica a nivel mundial, de hecho, que se originó en Nueva York en 1929, justamente con la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York, que en ese momento, ¿no? Si bien Estados Unidos no era la gran potencia que fue después de la Segunda Guerra Mundial, sí de alguna manera su nexo con otros países era bastante fuerte. Entonces, al caer, em, al pasar esto, la Gran Depresión, em, ha ocasionado que muchos otros países también entren en esta crisis. Es la caída de precios, ¿no? Caída de precios del consumidor, inflación. em, entonces, depresión se llama, porque bueno, hay una palabra que seguramente lo han oído ustedes, es recesión, ¿no? Que justamente nosotros estamos en eso, estamos en una recesión por temas de la pandemia, no hay dinero, no hay inversión, la economía se ha paralizado, pero eso es este tiempo de la pandemia, luego vamos a recuperarnos. ¿Qué pasa con la depresión? Es sostenida, son recesiones sostenidas y fuertes, ¿no? Entonces, em, para que se levante todo el tema, ¿no? Para que otra vez se active la economía tuvo que ver mucho esto, ¿no? El tema de las relaciones públicas, ¿no? Porque eso ayudó bastante. Entonces, en este caso, vamos a ver el aporte que hizo Edward Bernays de una forma positiva, ¿no? A pesar que, como les digo, hay autores y escritos que hablan de él de manera negativa. Bueno, entonces inició todo esto con él. Ahora, el concepto es el siguiente: las relaciones públicas, abreviadas a menudo como RRPP, ¿no? Son un cierto tipo de comunicaciones corporativas que, coordinadas y sostenidas en el tiempo, buscan fortalecer los vínculos estratégicos entre una empresa u organización y sus distintos públicos de interés. Eso em, es un tipo de comunicación, las relaciones públicas, que bueno, hay que hacerlas de una manera coordinada porque si no, no te sirven y además tienen que ser constantes, tampoco te sirve hacerlo una vez. Pero la idea de estas comunicaciones es fortalecer los vínculos estratégicos de una empresa y sus públicos de interés. ¿Cuáles serían esos públicos de interés? Pues hay bastantes, ¿no? Dependiendo del tipo de empresa, dice que en la gestión de las comunicaciones lo que se busca es mantener el mejor estado posible estas relaciones entre los públicos, bueno, o los interlocutores externos también. Esta es otra definición en realidad, ¿no? Les he puesto dos para que vean que básicamente son la misma. Pero ¿quiénes serían estos interlocutores externos? Y bueno, incluso esta hablan de externos simplemente, pero también vamos a ver más adelante que hasta internamente también es importante. Por ejemplo, los proveedores, ¿no? Es decir, toda esa gente que de alguna manera nos provee nuestros insumos. Si estamos desarrollando un producto, digamos un restaurante, vamos a poner el ejemplo del restaurante, ¿quiénes serían nuestros proveedores? En los mercados, los que nos venden todas las materias primas, ¿no? Digamos, los huevos, el queso, el pollo, la carne, las verduras, los vegetales, independientemente si nosotros somos los que acudimos a la compra o nos traen, ¿no? Al restaurante, esos serían los proveedores. Los clientes, obviamente, no son la gente que nos consume, que llega a nuestro espacio, nos compran, vuelven, nos recomiendan y todo eso. Otras empresas también. Podrían ser otras empresas con las que nos relacionamos sin que necesariamente ellos sean nuestros proveedores. Por ejemplo, un restaurante, ¿con qué empresa se puede relacionar? Digamos, con productos complementarios. Por ejemplo, gaseosas, ¿no? Refrescos, bebidas alcohólicas. Esas son otras empresas, ¿no? Digamos, Singanis, con la empresa Los Parrales, con la empresa Embol de Coca-Cola, o Embotelladoras Unidas para Pepsi,
o la Cervecería Bolivia Nacional para bebidas alcohólicas. Eso como un ejemplo. Podría ser otra empresa que nos dota de, no sé, helados, ¿no? Postres, si en el caso que nosotros no produzcamos, podría ser esa. Podría ser la empresa. Imaginen que estuviéramos dentro de un patio de comidas, ¿no? En un espacio. La empresa que está alquilando el espacio estaríamos fuertemente relacionados con esta empresa, ¿no? Porque la empresa es la administradora del patio de comida, nosotros estamos alquilando un espacio y bueno, el relacionamiento es bastante fuerte. Podrían ser también ONGs, fundaciones. em, Creo que en el caso de los restaurantes no hay mucho, ¿no? que ejemplos dar, pero no sé, podría ser, por ejemplo, que estamos haciendo una campaña de desayunos solidarios apoyados por una ONG, ¿no? Que de repente he visto el caso que, por ejemplo, el Programa Mundial de Alimentos, que es una instancia internacional que pertenece a la Organización de Naciones Unidas, este tiempo de la pandemia, por ejemplo, hizo una actividad que se asoció, se alió con una cadena de supermercados para otorgar canastas solidarias a la gente más necesitada, ¿no? Es decir, hicieron una especie de relevamiento en la pandemia a hogares familiares que habían cortado sus ingresos, ¿no? Es decir, que digamos el padre trabajaba o la madre solamente trabajaba y que por temas de la pandemia perdieron el trabajo, detectaron ese tipo de sectores vulnerables y lo que hicieron es otorgar canastas solidarias, pero no una canasta así como el canastón navideño, sino era un vale de compra, ¿no? Otorgaron vales de compra de 350 bolivianos a estas personas para que ellos los vayan a canjear al supermercado. Y el supermercado daba en productos lo que se requería. En ese caso, fíjense, se puede hacer también eso, ¿no? Una alianza con este tipo de instituciones internacionales, cosa que ellos seguramente daban el dinero. Había según aprovechamiento de los precios por cantidad para que exista una rebaja y las personas iban al otro comercio a canjearlos, ¿no? Entonces puede ocurrir también eso, es decir, el relacionamiento puede ser con este tipo de instituciones y por último con las autoridades, ¿no? Autoridades o municipios, ¿no? Dependiendo del caso, un restaurante puede tener un enlace fuerte con autoridades del municipio, porque al final el municipio le otorga la licencia de funcionamiento como actividad económica. Se va a relacionar con otras instituciones como impuestos, porque tiene que sacar su NIT, tiene que declarar sus ventas. Se va a relacionar con Fundiempresa porque le otorga su licencia de operación. En algunos casos, sobre todo en el de turismo, si somos un hotel, somos una operadora, también nos relacionamos incluso con la gobernación, con las autoridades, porque ellos otorgan la licencia de operación turística a nivel departamental. Y si nuestra empresa es a nivel nacional, nos vamos a relacionar con el ente rector, que sería el Viceministerio de Turismo, que ellos otorgan la licencia a nivel nacional. Entonces también nos relacionamos mucho con él. Y no solamente por el tema de licencias, puede ser por otras cosas, puede ser por manuales, por reglamentación. Hoy en día, no sé si han enterado, por ejemplo, existen los manuales de bioseguridad que ha emitido el Viceministerio de Turismo para agencias, para operadores, para transporte, para guías. Entonces, todas las empresas que tengan que ver con eso, con hoteles o con restaurantes, operadoras, tienen que cumplir estos manuales. Se les va a otorgar eh, una, mm, una certificación y recién pueden operar, si no, no están seguros, no tienen bioseguridad. Entonces, como se dan cuenta, nuestros públicos son variados y de todo tipo. Entonces, como dice el concepto, la idea es que formemos nosotros una estrategia de comunicación sostenida, ordenada, para que
este relacionamiento con todos estos clientes o con los que nos interesen también, ¿no? Porque quizá no vamos a poder con todos hacer los esfuerzos, pero ¿quién nos interesa más? Nos interesan nuestros clientes, por ahí nos interesan más nuestros proveedores, porque sin ellos no podemos funcionar. Quizá hay exclusividad de proveedores, quizá hay uno solo, como pasa con muchos restaurantes, que eso lo sé, ¿no? Que tiene un solo proveedor para cierto producto y si ese proveedor falla, listo, te falló todo. Entonces hay que determinar, ¿no? Con cuál nos conviene emitir los esfuerzos mayores y bueno, con esos vamos a funcionar mejor. ¿Cuál es su objetivo? Su objetivo, dice, es promocionar, vender, impulsar o dar a conocer los intereses de la organización a su clientela y al público en general. Al público en general, ya saben, me estoy refiriendo a todos los que acabamos de ver, de una manera planificada y por ende acude a técnicas y conceptos propios del marketing y el diseño, pero también de la sociología, psicología, política y el periodismo. Entonces acá como pueden ver, por eso es casi independiente, ¿no? Porque en algún caso vamos a ver algunas acciones que ya vimos en marketing, que también las utilizan las relaciones públicas, el diseño, o sea, diseño, me refiero a diseño publicitario, pero como aquí lo menciona, también hace uso de ciencias como la sociología, lo que es el estudio de la sociedad, el comportamiento, los estratos y demás, la psicología, cómo piensa la gente, qué necesidades tienen, qué reacciones van a tener. El tema de la política obviamente está muy relacionado porque en política es otro mundo, ¿no? La reacción de las personas, de los grupos sociales no son los mismos. Van a responder totalmente diferente a un producto a que una propuesta. Y ojo, con política no nos estamos refiriendo no solamente a campañas políticas de candidatos para presidentes, para alcaldes, sino ya de las mismas políticas públicas que lanza no sé, un gobierno municipal, un gobierno departamental o el mismo estado, ¿no? Es decir, ¿qué tal un nuevo impuesto? Esa es una política pública de elevar los impuestos o de aumentar los impuestos. ¿Qué pensará la gente? ¿Cómo reaccionará? ¿Cómo mandamos ese mensaje de que lo que estamos haciendo es correcto? ¿En qué se traducen los impuestos? Y además, de alguna manera, relevar también las impresiones que se tienen, ¿no? Y también el periodismo. Este sí es un elemento que no lo hemos visto en marketing porque justamente es parte fundamental de las relaciones públicas. Ahora vamos a ver cómo sacarle el provecho al tema periodístico, que seguramente cuando se trata de política o religión, ni siquiera hay que hacer mucho esfuerzo, ¿no? Porque el mundo periodístico está en busca de eso, justamente las noticias que tengan que ver, ¿no? Con lo político, pero de un producto, ¿cuántos noticieros o canales de televisión sin que les digan nada, de repente se interesan en un producto o sin que les paguen, ¿no? Porque yo puedo pagar para que mi producto aparezca en la televisión, pero ¿cómo hacemos que un canal, un programa de televisión se interese en mostrar, en promocionar mi producto sin que yo le diga? Entonces hay elementos, se puede hacer eso, ¿no? Podemos hacer que el periodismo mismo nos apoye en este tema de lo promocional, de dar a conocer nuestro producto o nuestro servicio sin tener nosotros que ir y necesariamente hacer el pago, ¿no? Porque los pagos son fuertes en el tema, sobre todo periodístico, ¿no? No sé si en algún momento les he comentado, pero el segundo en televisión vale hartísimo, ¿no? Depende qué canal, depende qué horario, pero es una gran inversión, es una inversión bastante fuerte, así que em, para negocios nuevos, hacer esto de entrada es pues bien difícil. Grandes empresas lo pueden hacer tranquilamente, pero hay esa forma de que nosotros podamos em, tener estos espacios de promoción de manera gratuita
o con los costos reducidos al máximo, ¿no? Entonces, ese es el objetivo principal. Bueno, hasta aquí vamos a llegar con este punto. Ya la siguiente clase continuamos y seguimos viendo esta temática. Que estén todos bien. Nos vemos.